Bueno, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que bien. En el día de hoy operaron de manera exitosa a Santiago Tolosa, jugador que llegó a mediados del año pasado, cuando llegó Tevez a Independiente, que en ese entonces jugaba en Arsenal, que era de lo mejorcito que tenía Arsenal, que después, bueno, finalmente Arsenal terminó descendiendo, pero era uno de los jugadores más rescatables de ese Arsenal, que su pase en ese momento pertenecía a Talleres, que estaba a préstamo con opción de compra en Arsenal. Independiente le dijo a Arsenal que compre ese porcentaje que tenía, así Independiente se lo compraba a Arsenal, que fue lo que terminó sucediendo. El jugador llegó a Independiente, pedido expreso de Tevez. Cuando llegó a Independiente generó una expectativa muy alta, creo que todos estábamos entusiasmados con este refuerzo, con Santiago Tolosa, porque había demostrado en Arsenal que era un jugador interesante, incluso cuando Independiente enfrentó a Arsenal en el viaducto, que nos ganaron con un gol en contra de Lazo, la jugada que fue la que terminó en gol, la empezó a generar él, encarando y esquivando a varios jugadores de Independiente. La realidad es que cuando llegó generó una expectativa muy alta, que creo yo cuando empieza a jugar en Independiente muestra cosas distintas, muestra cosas interesantes. Me acuerdo el partido con Central, que fue el partido fatídico para él. Estaba haciendo un gran partido, uno de los mejores jugadores aquel día. O'Connor, el jugador de Central, fue y le pegó una flor de patada en el tobillo, donde el árbitro directamente no sancionó nada ese día, ni amarilla sacó. Y en ese momento le produjo la lesión por la cual lo operaron recién hoy. O sea, estamos hablando de este partido con Central, de la Copa de la Liga pasada, qué sé yo, por octubre o por allá del año pasado, hace un montón de meses ya que tiene o que tenía Tolosa esta lesión, pero que hasta ese partido Tolosa había mostrado características interesantes. Obviamente después se perdió algunas fechas por el tema de la lesión, justamente porque tuvo que recuperar la zona, fortalecer la zona y de ahí recién volver a agarrar nuevamente ritmo para volver a jugar en Independiente. La realidad es que se lo apuró, porque se lo apuró en el partido que jugamos contra River en la cancha de ellos, donde lo meten a Tolosa en el segundo tiempo, donde prácticamente no generó nada ni él ni Independiente ese día. Pero en ese día lo apuraron, lo metieron. Y ese día había salido con muchas molestias. Había salido Rengo de la cancha de River. Claramente todavía el jugador no estaba para jugar. Y aún así, después fue ingresando, fue avanzando. Arranca esta Copa de la Liga. Allá en la fecha 1 contra Independiente Rivadavia, donde él entra en el segundo tiempo y resuelve el partido, porque lo resuelve Tolosa, el partido ese. Y después de eso, claramente perdió terreno, dado a las molestias que tenía. Y fue la gran parte, o sea, la gran parte del torneo fue al banco de suplentes. Después le tocó ingresar contra Huracán y estúpidamente, entró en el juego del jugador de Huracán, que si no me equivoco era Puceto. Entró en el juego de Puceto y logró lo que quería Huracán, ¿no? Que lo echen. No entró de la mejor manera. Independiente en ese momento, antes de la expulsión de Tolosa, tenía dos jugadores más. Dos jugadores más tenía ese partido y no lo pudo ganar. Y Tolosa obviamente que cometió o tuvo una actitud totalmente infantil ante esa situación. Y después también por rumores o cosas que se hablan por fuera, que le gusta la joda, que va a los boliches. Creo yo, todavía no logró entender lo gloriosa que es la camiseta número 10 en Independiente, que la usó un tal Bocini. Debería sentarse y aprender quién es Bocini o leer, pero que obviamente no le puedo recaer 100% porque médicamente no se lo trató como se lo tenía que tratar. Y como dije recién, si el partido con Central donde lo lesionan fue el año pasado, octubre, por ahí, y estamos ya en prácticamente mayo,
Y recién ahora lo operan al jugador, teniendo en cuenta que ya era suplente en la Copa de la Liga, porque era suplente. ¿Por qué? Porque claramente su rendimiento mermó un montón, ya que nunca estuvo totalmente recuperado de la lesión. Entonces, ¿cómo esperás que rinda un jugador si no está recuperado 100% de su lesión? Por eso digo que médicamente no se lo trató de la mejor manera. Y yo me pregunto, si total Tevez ya no lo usaba en la Copa de la Liga, que iba siempre al banco y no ingresaba nunca. Ni siquiera con La Ferrer ingresó. Si no ingresaba nunca, ¿por qué no lo operaban antes directamente? Lo hubieran operado en enero y ya está. Si total el jugador prácticamente Tevez no lo usó, creo yo por las dolencias que tenía en la zona del tobillo derecho, que fue la zona operada. Digo, lo hubieran operado antes. Ahora, ¿qué significa esta operación para Independiente? Perder a Tolosa, obviamente el partido de Copa Argentina contra Juventud Unida claramente no lo va a jugar, no va a estar ni siquiera presente en el estadio probablemente porque recién está operado, hoy lo operaron y el partido es el 3, el día viernes, entonces claramente ni a la cancha va a poder ir. Pero más allá de esto, de este partido que es el más cercano, Independiente va a perder a Tolosa la primer parte del campeonato, que serán las primeras 3 fechas del campeonato largo, porque después está el parate de la Copa América. Y recién después del parate Tolosa estaría recuperado o en plenitud para poder volver a jugar con la camiseta de Independiente. Pero me parece que por cómo se manejó la situación fue un poco boicotear a Independiente, porque si vos no lo usás, operalo antes. ¿Para qué lo operás ahora? ¿Para qué lo operás ahora? Lo vas a perder. Lo perdés en partido en la Copa Argentina, lo perdés las 3 primeras fechas del campeonato argentino, el torneo largo, que sabemos que no va a ser fácil. Si ya la Copa de la Liga esta no lo usaste, y lo hubieras operado antes, me parece. Y de por sí, el tema del tratamiento médico, ¿no? Que se le dio, porque eso llama mucho la atención. Llama mucho la atención. Primero que nunca se argumentó o se explicó el motivo de la no operación. Se entiende que los médicos puedan llegar a la conclusión de que por ahí no es necesario operar y por ahí con fortalecimiento de la zona, con kinesiología, algunos ejercicios y demás, vos podés recuperar la zona y ponerte bien. Ahora, si el jugador nunca respondió a eso y siempre tuvo dolencias y las dolencias no se iban y no jugaba, pero que cuando Independiente iba perdiendo con Riestra, Tevez lo ponía. Y tipo, Tevez esperaba que le resuelva el partido, pero el tipo tiene un tobillo menos, entonces no te lo va a resolver el partido. La gente obviamente recae en él porque cuando entra no hace nada. Bueno, pero también el tipo está lesionado. Entonces digo, médicamente no se lo trató de la mejor manera. Hubo un error en el diagnóstico médico si lo terminan operando ahora. O por lo menos el proceso no fue el indicado, no fue el mejor. Y ahora Independiente pierde a un jugador por el cual invirtió, por el cual se generaron muchas expectativas. Hasta el partido con Central que se lesiona, creo que lo estaba haciendo bien. Y más ese partido que estaba siendo uno de los mejores. Después, bueno, te lesionás, te perdés partidos, volvés no de la mejor manera, no 100%, porque todavía tenés dolencias, te duele la zona. Y obviamente no volvió a rendir lo mismo si el jugador está en una gamba. Pero bueno, obviamente que siempre, como digo yo, respecto a los jugadores, siempre hay que hacer las salvedades y las críticas que hay que hacerle a cada jugador cuando tiene que ver o cuando sus acciones individuales perjudican a Independiente o a sí mismo. ¿Cuáles son las salvedades que yo le pongo a Tolosa? Y me parece que con Huracán, si bien entiendo la bronca, porque la verdad que ningún jugador digamos, tiene permitido ir y tocarte así la oreja o pegarte un cachetazo, lo que sea, como le hicieron a él. Ningún jugador debiera de hacer eso y el árbitro debería de frenar eso y de penar eso. No lo penan, porque tipo, los árbitros no penan que un tipo grande venga, le pegue un cachetazo atrás y el pibe reaccione. O sea, pena cuando el pibe reacciona. Vos tenés que penar cuando el pibe reacciona y vos tenés que penar cuando el tipo que genera que pase esa reacción. O sea, si yo voy, te agarro de la oreja, te pego, te tiro del pelo, el árbitro tiene que ir a sacar una amarilla, mínimamente. Después si reacciona el otro, también amarilla. Pero bueno, somos seres humanos, vos vengo, me pegan un cachetazo, sí voy a reaccionar. Aunque en ese momento Tolosa debiera de haber entendido que Huracán estaba buscando eso. Ya que tenía 2 jugadores menos,
y el partido se le venía a la noche. O sea, necesitaban por lo menos equiparar un poco con la cantidad de jugadores y en ese momento lo lograron. Entonces, Tolosa, la salvedad que le hago, y mirá, te hiciste expulsar de manera infantil, me parece que no entendiste el momento, no entendiste el fervor del partido. Eso es lo que esa es la salvedad que yo le pongo. Otra salvedad, cuando entró con Atlético Tucumán, que hizo una falta cuando ni siquiera tenía la pelota el Atlético Tucumán, o sea, la teníamos nosotros la pelota. Otra salvedad que le hago, una falta media de atolondrado al pedo, al reverendo pedo, porque la pelota la teníamos nosotros justamente, o sea, innecesario el empujón. Bueno, las salvedades de las cuales se hablan por fuera de Independiente, ¿no? El tema de que le gusta la joda, de que va a boliches, de que lo han visto. Bueno, obviamente que si bien el proceso o el tratamiento médico no fue el indicado o el mejor para la recuperación de Tolosa, creo que ir a boliches y joder no creo que sumen tampoco a mejorarte de la lesión. Entonces son esas las salvedades que yo pongo. Y después, bueno, por último, que obviamente todavía no mostró ni un poquito de lo que mostró en Arsenal. Sí, quiero rescatar el partido hasta Central, los partidos hasta Central, que estaba jugando bien, se veía que tenía algo diferente. Y después de Central para acá, un jugador que estaba en una gamba, un jugador que casi siempre fue al banco de suplentes, un jugador que siempre era puesto en el equipo en el segundo tiempo cuando la situación ya era adversa, porque iba empatando y el nerviosismo de local, porque ibas perdiendo con Riestra, no pateaste al arco en todo el partido, y por poner a Tolosa no es que vas a ganar el partido. Entonces sí, después se dieron un montón de situaciones que no fueron las mejores. Y pese a eso, la fecha número 1 contra Independiente de Rivadavia fue el que resolvió el partido entrando desde el banco y demás. Me parece que Independiente debe apostar obviamente ahora a recuperarlo de la mejor manera. Hacer el mejor tratamiento kinesiólogo que se pueda hacer para que Tolosa pueda volver a su nivel, al mejor rendimiento de Tolosa, para que después pueda empezar a tener mucho más minutos y ganarse un lugar en el 11 titular. Porque yo no voy a poner en duda las cualidades o las características que tiene como jugador Tolosa. Sinceramente es un jugador que me gusta, un jugador que personalmente me gustó mucho cuando llegó y que obviamente no se ha visto lo mejor. Pero bueno, también ha tenido la mala suerte de que le lesionaron el tobillo, una zona muy delicada, que te puede costar volver de la mejor manera. E incluso ni siquiera volver, porque nunca volvió prácticamente de lo que fue esa lesión. Si siempre estuvo lesionado y jugaba en una gamba. Pero bueno, yo creo que Independiente debe apostar a potenciarlo, a que pueda rendir, a ganarse un lugar. Y yo creo que va a demostrar. Me parece que una de las falencias que tuvo Independiente toda esta Copa de la Liga fue en el aspecto ofensivo. Y cuando hay muchas falencias que se notan y están claras en la faceta ofensiva, es muy difícil que los delanteros, que qué sé yo, que Tolosa, Luna, Jiménez hasta antes de la lesión, Ábalos y demás, puedan salir beneficiados de un equipo que no genera nada ya. Si son delanteros, viven del gol, viven de generar jugadas de riesgo, pero Independiente difícilmente generaba una jugada de riesgo. Entonces, obviamente que los niveles en sí de casi todos los delanteros han sido bajos, pero creo que por un tema de que no se generaba en faceta ofensiva lo que se tenía que generar, creo yo. Pero bueno, yo obviamente que confío plenamente en las cualidades de Tolosa. Me parece que es un jugador que le puede entregar muchísimo más a Independiente. Y que obviamente el rojo, creo yo, debe de apostar en la recuperación de él, en recuperarlo, en volver a potenciarlo, en revalorizarlo y que pueda darle a Independiente. Pero bueno, yo no me la voy a agarrar 100% con él. Sí, enderezarlo con respecto a la joda y demás. No es el único jugador que jode, porque todo el mundo debe salir de joda, casi todos los jugadores deben boludear. Pero tenés que ser un poco más responsable porque estás usando la camiseta número 10 de Independiente, no de Arsenal. Con todo respeto a Arsenal. ¿Está bien? Entonces, me parece que desde lo individual por ahí está en debe. Está en debe. Y yo creo que de manera innecesaria, porque tipo, qué más lindo o qué hermoso debe ser tener la chance de poder jugar con la camiseta de Independiente. Y que haya algunos jugadores que no entiendan el hecho de que jugar con la camiseta de Independiente es lo máximo. Digo,
me parece que están desaprovechando una oportunidad que por ahí es un tren que pasa una vez en la vida, ¿no? Entonces, si él no se da cuenta de eso, eh, bueno, quedará en él y será un jugador totalmente olvidado en el mundo del fútbol. Creo yo tiene condiciones o cualidades como para rendir mucho mejor y ser un gran jugador. Pero bueno, va a depender de él. Pero bueno, gente, hasta acá el video y nos estamos viendo.